Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y rumores, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, hoy vamos a desentrañar si Demet, de alguna manera, luchó para, digamos, lograr ser la esposa de Can Yaman. Suena interesante, ¿verdad? Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos y mucha intriga. Antes de empezar, como siempre, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo, donde siempre estamos hablando de sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo. Vamos, no sean tímidos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya lo saben, suscribirse es la clave para estar al día con todo el chismecito. Ahora sí, pongámonos serios. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador o Deidre Amer. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Literalmente la gente se enamoró de ellos. Y claro, eso generó muchísimos rumores sobre una posible relación en la vida real. Todos queríamos que fueran novios en la vida real. Y ahí, amigos míos, es donde la cosa se pone interesante. Durante el rodaje de la serie y justo después, los rumores sobre una relación amorosa entre Demet y Can no paraban de crecer. Se les veía muy cercanos con miradas cómplices, compartiendo fotos y vídeos en las redes sociales, era como si estuvieran destinados a estar juntos. Los fans obviamente enloquecieron. Creían que estaban destinados a estar juntos. Y esto, claro, alimentó la imaginación de todos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con cada publicación, cada like, cada comentario siendo analizado al milímetro. Los fanáticos crearon cuentas dedicadas a la pareja, compilando fotos, vídeos y fragmentos de entrevistas que probaban su amor. La pasión era palpable y la idea de una relación real entre Demet y Can se arraigó en la mente de muchos. Pero aquí viene el primer gran pero. A pesar de toda la evidencia, Demet y Can nunca confirmaron públicamente su romance. Siempre mantenían un perfil bajo, evitando responder directamente a las preguntas sobre su relación. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar la especulación. ¿Por qué no lo confirmaban? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Acaso existía una cláusula de confidencialidad en sus contratos? ¿O era una estrategia cuidadosamente orquestada por sus agentes para mantener el misterio y el interés del público? Las conjeturas se multiplicaban, y la ausencia de una confirmación oficial solo intensificaba la curiosidad. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias, comenzaron a investigar a fondo. Y empezaron a surgir diferentes versiones. Algunos medios afirmaban que sí, que Demet y Can eran pareja, pero que querían mantener su relación en secreto por motivos profesionales o personales. Argumentaban que al ser dos de las estrellas más prometedoras del momento, exponer su relación podría generar una presión mediática insoportable, afectando sus carreras. Otros medios, por otro lado, aseguraban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie, y que en realidad, no había nada romántico entre ellos. Señalaban que la química en pantalla era producto de su talento como actores, y que la cercanía que mostraban en público era simplemente parte de su trabajo. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, analizó cada movimiento, cada publicación, cada gesto de Demet y Can. Se habló de escapadas románticas secretas, de regalos costosos, de encuentros furtivos. Pero la falta de pruebas concretas, de fotografías que los mostraran besándose o tomados de la mano, alimentaba la incertidumbre. Las especulaciones continuaron y la pregunta central persistía, ¿era amor verdadero o una simple estrategia publicitaria? Aquí es donde entra la pregunta que nos trae hoy, ¿luchó Demet Özdemir por ser la esposa de Can Yaman? La palabra luchar es muy fuerte, pero si podemos analizar si Demet, de alguna manera, intentó consolidar esa relación que parecía estar en el aire. Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar algunos factores clave.
Primero, recordemos que Demet es una actriz muy profesional y talentosa. Ella es una persona muy talentosa y trabajadora. Su carrera, en ese momento, estaba en pleno auge. Y Khan, por su parte, también era un actor muy solicitado. Ambos tenían mucho que perder si la situación se descontrolaba. Por eso, es posible que hayan optado por mantener su relación en privado, por el bien de sus carreras. La industria del entretenimiento turca es exigente y competitiva. Los escándalos, las polémicas y la sobreexposición mediática pueden afectar la reputación de un actor y, por ende, sus oportunidades laborales. Mantener una relación en secreto, o al menos fuera del ojo público, era una forma de proteger sus carreras y evitar la presión de los medios y los fans. La gestión de la imagen pública se convirtió en un factor crucial. Los agentes y publicistas de Demet y Khan probablemente les aconsejaron ser cautelosos, controlar la información que compartían y evitar cualquier declaración que pudiera comprometer su imagen. La estrategia era mantener el misterio, generar expectativa, pero sin confirmar ni negar explícitamente su relación. Esto permitía mantener el interés del público, pero al mismo tiempo proteger su privacidad y sus carreras. Segundo, debemos considerar la personalidad de Demet. Demet es conocida por ser una persona muy reservada y discreta. No le gusta exponer su vida personal. Ella es más de bajo perfil. Prefiere mantener sus relaciones lejos de los reflectores. Esto podría explicar por qué nunca confirmaron su relación con Khan, a pesar de la presión mediática y las expectativas de los fans. Su naturaleza reservada podría haber sido un factor determinante en su decisión de no hacer pública su relación. Demet valora su privacidad y prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Esta postura es común entre las celebridades, quienes a menudo se sienten invadidas por la constante atención de los medios y los fanáticos. La discreción de Demet también podría haber sido un reflejo de su personalidad. Es posible que sea una persona que prefiere mantener sus relaciones de manera privada, sin la necesidad de exponerlas al mundo. Esto no significa que no sintiera afecto por Khan, sino que simplemente prefería vivir su relación de manera más íntima y personal. La privacidad, para ella, podría haber sido una forma de proteger su relación y evitar la presión externa. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa, tenemos que analizar el contexto de la época. Recordemos que en Turquía, la opinión pública tiene mucho peso. Y en aquel momento los fans de Erken Cikus estaban obsesionados con la pareja. Cualquier movimiento en falso por parte de Demet o Khan podría haber sido interpretado de diferentes maneras. Entonces era muy importante cuidar mucho la imagen, cuidar lo que hacían. La cultura turca, con sus tradiciones y valores, influye en la vida pública de sus celebridades. Los actores y actrices turcos a menudo enfrentan una mayor presión para mantener una imagen correcta y evitar cualquier comportamiento que pueda ser considerado inapropiado. La presión de los fans en este contexto era aún mayor. Los seguidores de Erken Cikus habían invertido emocionalmente en la relación de Demet y Khan, y cualquier desilusión o decepción podría generar una reacción negativa en las redes sociales y en los medios de comunicación. La opinión pública, en definitiva, podía influir en las carreras de los actores y en su imagen. La pareja, en consecuencia, debía ser muy cuidadosa con sus acciones y palabras. Ahora bien, ¿hubo alguna señal de que Demet luchó por mantener la relación con Khan? Aquí es donde entran en juego las redes sociales. En ese momento, las redes sociales eran la principal fuente de información. Y Demet, a través de sus publicaciones, siempre parecía enviar mensajes sutiles. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para la especulación. Cada publicación, cada foto, cada comentario se analizaba en busca de pistas sobre la relación de Demet y Khan. Los fans crearon foros y grupos dedicados a la pareja, donde compartían sus teorías y analizaban cada detalle. La estrategia de Demet en las redes sociales, si es que se puede hablar de una estrategia, podría haber sido mantener un equilibrio entre la discreción y la conexión con sus fans. Publicaciones que insinuaban su afecto por Khan, pero sin confirmar explícitamente su relación. Fotos en las que aparecían juntos, pero sin poses comprometedoras. Mensajes enigmáticos que alimentaban la curiosidad, pero sin revelar demasiado. Podemos interpretar estas señales como un intento de mantener la llama encendida, de demostrar su cariño y afecto por Khan, sin confirmar explícitamente su relación. Era como un juego de insinuaciones, un juego de coqueteo constante.
Era una lucha. Tal vez no una lucha en el sentido literal de la palabra, pero sí un esfuerzo por mantener la atención, por mantener viva la esperanza de una relación. Las redes sociales, en este contexto, eran un arma de doble filo. Por un lado, permitían mantener el contacto con los fans y alimentar la especulación. Por otro lado, exponían la relación a un escrutinio constante y a la presión de los medios y los fanáticos. Además, debemos tener en cuenta que la presión mediática y la presión de los fans pudieron haber jugado un papel importante. Constantemente estaban siendo acosados por periodistas y fans. Demet y Can definitivamente estaban en el ojo del huracán. Y esa presión pudo haber influido en sus decisiones. Es muy difícil mantener una relación en secreto cuando todo el mundo está pendiente de ti. El acoso de los paparazzi, las preguntas incómodas en las entrevistas, los comentarios en las redes sociales. Todo esto pudo haber afectado la dinámica de la relación y dificultado la posibilidad de que se consolidara. La constante atención mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, y más aún para dos celebridades que están en el punto de mira. La falta de privacidad, la constante exposición y la necesidad de mantener una imagen pública pueden generar tensiones y dificultar el desarrollo de una relación. Pero, ¿qué pasó al final? La relación, si es que existió en la vida real, nunca llegó a buen puerto. Después de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales. Y aunque hubo algunos rumores de reencuentros y reavivamientos, nunca se materializaron. La separación, en última instancia, podría haber sido producto de múltiples factores: las agendas apretadas, las diferentes prioridades, la presión mediática, la falta de privacidad, o simplemente la incompatibilidad. El final de su relación dejó un sabor agridulce en la boca de los fans. La esperanza de verlos juntos se desvaneció, y la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió entre ellos persistió. Entonces, ¿logró Demet ser la esposa de Can Yaman? La respuesta es no. Pero, ¿luchó por ello? Tal vez no de la manera que podríamos imaginar. Lo más probable es que Demet intentara mantener una relación discreta, una relación que le permitiera proteger su carrera y su vida personal. Y a pesar de sus esfuerzos, las circunstancias, la presión mediática y quizás el destino, no se lo permitieron. Es posible que Demet haya intentado construir una relación duradera con Can, pero que las circunstancias, las presiones externas y las decisiones personales de ambos impidieran que ese sueño se hiciera realidad. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias agridulces que nos demuestran que el amor, a veces, no es suficiente. O al menos, no es suficiente para superar todas las barreras que se interponen en el camino. El amor por sí solo no puede superar las presiones de la fama, la falta de privacidad, las agendas incompatibles y las expectativas de los demás. A veces, a pesar del cariño y el afecto, las circunstancias no permiten que una relación florezca. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet intentó algo más? ¿Creen que su relación fue real? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. La verdad sobre la relación de Demet y Can es algo que solo ellos conocen, pero las especulaciones y los rumores seguirán alimentando nuestra curiosidad. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme turco. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por apoyar el canal y por ser parte de esta gran comunidad. No se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus teorías y sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can estuvieron enamorados? ¿Creen que la relación tenía futuro? Déjenmelo saber en los comentarios, los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Chao, chao.